Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, ¿sí? Y siempre es importantísimo priorizar, tener en el centro las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios escrita, la profecía más segura, ¿sí? La reforma que se necesitó en 1500 hacia atrás y hacia adelante fue precisamente porque se perdió la centralidad de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hicieron? Por un lado, promovieron el analfabetismo bíblico. El analfabetismo, y sobre todo en las Escrituras, porque, claro, no sabían leer, no se les enseñaba a leer a las personas, entonces no podían leer las Sagradas Escrituras. Este libro maravilloso, que hoy lo tenemos en varias versiones, que algunos llegamos a tener 5, 6, 7, 10 Biblias en nuestro hogar. En aquel tiempo había muy pocos ejemplares y algunos estaban realmente cerrados y bajo cadenas, ¿sí? Hasta que llegaron personas que, movidas por el Espíritu de Dios, dijeron: esto no está bien así. ¿Cómo se difundía el mensaje del Evangelio? O decidieron difundir el mensaje del Evangelio, no a través de hablar, sino a través del arte. O sea, pinturas, esculturas, por eso las catedrales, todo pintado, todo eso. Y leyendo la palabra del Señor, algunos encuentran, dice, hablando entre ustedes. Y a Dios le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. Hablar, anunciar, proclamar a voces, en susurro, a uno, a más de uno. Y volvieron a poner la palabra del Señor en el centro del culto, de buscar la presencia del Señor. Por eso algunos reformadores de aquel tiempo pasaban a predicar con la Biblia levantada. Así pasaban, y el anuncio era: todos nos ponemos bajo la palabra, ¿sí? Y dejaron de poner el púlpito. No sé si observan algunas de las catedrales, de los edificios, que si logran observar este detalle, que el púlpito está a un costado, ¿sí? Arriba a un costado. Claro, porque la palabra de Dios pasó hasta a un costado, ¿sí? Eso es como utilizaban el arte para anunciar la palabra del Señor. En eso, también en edificar, decir, no, la palabra de Dios a un costado, ahora hacemos nosotros, que la tenemos súper clara como seres humanos, tenemos súper clara de cómo llegar a Dios y toda esta cuestión, y sacaron el púlpito de ahí y lo pusieron en el centro, ¿sí? Desde hace un tiempo yo observo que ya en muchas congregaciones no está en el centro el púlpito. Es más, se saca el púlpito, se trae la música y todo acá, y el centro es la música y no el púlpito, ¿sí? Y no la palabra del Señor. Entonces en eso es tenerlo siempre en cuenta, observar, ¿sí? Porque es la palabra del Señor la que nosotros necesitamos conocer y saber. Y en esta mañana quisiera que usted pueda abrir su Biblia, o vio que ahora dicen también encender la Biblia. Sí, porque tienen está bien como la tenga, lo importante es que la tenga, y sobre todo que la tenga en el corazón, ¿sí? Como Felipe cuando se acercó al eunuco.
Se acercó y escuchó qué era lo que leía y le preguntó, ¿qué estás leyendo? Y estoy leyendo al profeta. Y entiendes lo que lees. ¿Y cómo voy a entender si nadie me lo enseña, me lo explica? ¿No? Pero supo Felipe, ¿por qué supo cuál era la palabra que estaba leyendo? Que era del profeta Isaías, capítulo 53, versos 4 y 5. ¿Por qué supo eso? Porque Felipe no tenía, la palabra no la dejó en el papel, sino que la tenía en el corazón, acá. Entonces supo explicarla. Entonces es muy importante eso, sea que tenga una Biblia o varias Biblias, ábrala, léala diariamente. ¿Sí? Y dele tiempo al Espíritu de Dios, no porque el Espíritu de Dios sea lerdo, ¿sí? Sino en realidad los lerdos somos nosotros. Dele tiempo al Espíritu del Señor que le enseñe. Ahí eso es lo que habla el apóstol Juan cuando dice: tenemos la unción del Santo y no necesitamos que nadie nos enseñe. No es que no se necesitan los maestros, sino que el Espíritu de Dios te ayuda a entender, y cuando entendemos podemos aplicar, porque si no, no podemos aplicar. ¿Sí? Nos ayuda a entender la palabra del Señor. Capítulo 4 de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4. Allí vamos a leer hasta casi el final, ¿sí? Hasta el versículo 42, son muchos versículos y después vamos a sacar algunas cosas. Yo le puse como título: el gozo del Señor a pesar del cansancio. El gozo del Señor a pesar del cansancio. Dice así capítulo 4, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, ¿sí? Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, ¿sí? Vino una mujer de Samaria, las 3 de la tarde sería más o menos, ¿sí? Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva, ¿sí? Agua que corre, sería. Agua de corriente. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. En realidad, cuando dice de esta agua, está diciendo de esta agua estancada, ¿sí? Volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En otro lugar lo dice acerca del Espíritu Santo, dice: correrán de su interior ríos de agua viva. Bueno, es exactamente lo mismo, fuente de agua que salte para vida eterna.
La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. En realidad, en el original le dice, Señor, me parece que eres el profeta prometido. Así es. Me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. En su Biblia de papel, cuando llegue a su casa, ¿sí?, puede subrayar ese, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En su Biblia también puede resaltar ese versículo, ¿no?, porque es importantísimo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Muy bien, el gozo del Señor a pesar del cansancio, ¿sí? Aquí tenemos toda una situación. El Señor, porque estaban diciendo que Él bautizaba y hacía más discípulos que Juan, sale de Judea y se va otra vez a Galilea. O sea, no era la primera vez que iba a Galilea.
Y dice algo muy interesante, dice, y le era necesario pasar por Samaria. En realidad no le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque había dos caminos para ir a Judea sin pasar por Samaria, ¿sí? Uno era por el norte y el otro por el sur. O sea que físicamente no le era necesario pasar por Samaria. Pero lo que menciona acá, y le era necesario, era porque Dios le había dicho que su voluntad, el Padre le había dicho que su voluntad es que pasara por Samaria, entrara en Samaria. Y no solo entró en Samaria, él envió a comprar pan samaritano. El pan samaritano para el judío era... Sí, no para el Señor, si bien el Señor era judío, para los judíos era despreciable, era lo peor. Ellos no solo no tocaban el territorio, sino que no pasaban por el territorio, sino que no compraban, no tocaban nada de ahí. Si llegaran por esas cosas de otra, no tener de otra que pasar por el territorio de Samaria. Él envía a buscar allí pan. Le era necesario, la necesidad era porque él sabía que era voluntad de Dios que él entrara en Samaria, ese día esté en Samaria, ¿sí? Y esta mujer samaritana se encontrara con él. Era voluntad de Dios. Estaba comenzando el ministerio público el Señor Jesús, ¿sí? Y va a Samaria. Después, más adelante, le va a mencionar a los discípulos que cuando los envía de dos en dos, dice, en aldea de samaritanos no entren. Pero como si al comienzo fuiste a la tierra de Samaria. Dice, no entren. ¿Y por qué era esto? Porque era necesario esperar que la venida del Espíritu Santo, residente permanente en la iglesia. Después dice, pero recibirán poder cuando venga el Espíritu de Dios sobre ustedes. Y entonces me serán testigos, y ahí dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy importante esto, hermanos queridos. No hay lugar duro, no hay lugar prohibido de parte del Señor para predicar el Evangelio ahora. El Señor lo dijo bien claro, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No hay lugar. Algunos por ahí, entendiendo mal algunas escrituras, llegaron a decir de esta manera, no, esto es muy duro, acá es muy difícil, esto es así, esto está difícil que se conviertan, que reciban al Señor, que escuchen la palabra del Señor. No hay eso. ¿Por qué? Porque está la presencia del Espíritu de Dios, el residente permanente en la iglesia, y toda la tierra es del Señor. Todas las naciones son del Señor, todas las aldeas, todas las tribus, todos los pueblos, todo es de Dios. No es que algunas partes se las dejó al diablo, ¿no? Y otras las tiene. No. Él es soberano sobre toda la tierra. Por eso está mal que se diga, vamos a extender el reino de Dios. ¿Cómo extendés lo que está extendido y es eterno? ¿Sí? El Señor no nos envió a extender el reino de Dios. El Señor nos envió a anunciar el reino de Dios. ¿Sí? Anunciar el reino de Dios. Entonces, le era necesario pasar. La voluntad de Dios era que él pase por Samaria y llega ahí cerca de una de las aldeas, Sicar, que en realidad se denominaba la aldea de los borrachos. Llega a ese lugar. Y dice de esta manera, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así como, cansado.
junto al pozo. Y era como la hora sexta, ¿sí? Y hermanos, muchas veces nos sentimos así. Experimentamos esto, que seguro usted lo ha experimentado, yo lo he experimentado, cansancio. ¿Sí? Cansancio. Sin el Señor ni qué hablar, pero aún con el Señor, en el corazón. Cansancio. No es que el Señor estaba deprimido, no, Él estaba cansado. Mostró en esto, o muestran las Escrituras, una parte de la humanidad de Jesús. Jesús hombre, cansado del camino, se sentó así, cansado. Muchas veces, hermanos, nos sentimos cansados, nos vemos cansados. Sentimos esto, el cansancio físico por los problemas, por las dificultades, por el trabajo, y a veces no nos podemos recuperar. Y yo digo, ¿por qué no nos podemos recuperar del cansancio? ¿Y por qué después del cansancio el agotamiento, y del agotamiento esto de decir la tristeza, ¿cómo es? La amargura de decir, bueno, tantos problemas, tantas situaciones, sí, que nos tocan pasar, en las que nos metemos, porque no siempre nos toca pasar, a veces nos metemos nosotros. Entonces, ¿por qué esto? Y encontré algunas respuestas. Entre eso es porque estamos peleando con nuestras fuerzas. Porque el Señor, una de las cosas que nos dijo es, en su palabra, es que Él nos fortalecerá. Los salmistas, varias veces, David como salmista, dice, Señor, dame tu poder. Señor, fortaléceme. ¿Sí? Cuando peleamos, nuestras fuerzas son insuficientes. Y a veces hemos podido manejar algunas cosas y decimos, bueno, podré con lo otro. Y viene algo que nos supera. Y ahí viene el cansancio, el agotamiento, la tristeza. Y a veces de la tristeza pasamos a la amargura. Y la amargura te enferma. ¿Sí? La amargura, y el estómago no sabe dónde lo tenés. ¿Sí? Dolor de cabeza. Ya no disfrutás de lo diario, ¿no? de lo que el Señor nos ha dado para disfrutar. El Señor sabe de lo que es el cansancio, entiende de lo que es el cansancio y puede ayudarnos. ¿Sí? Él se sentó allí cansado, pero a pesar del cansancio, caminaba en la voluntad de Dios. No dejó de hacer la voluntad de Dios por estar cansado. ¿Sí? No dejó de hacer la voluntad de Dios por estar cansado. El gran deleite que Jesús tiene de predicar, de anunciar el Evangelio, de hacer la obra de Dios, de hacer la voluntad de Dios, a pesar del cansancio, o aún cansado, de llevar a cabo su ministerio, la labor que el Padre le había dado en un tiempo difícil, ¿sí? Un tiempo difícil, de oscuridad, muchos años que no había palabra de Dios, no había visión con frecuencia, ¿sí? Y allí llega el Señor y comienza su ministerio y empieza su tarea en Samaria, ¿sí? Un pueblo despreciado, un pueblo que, si bien conocía algunas cosas de Dios, estaba marginado, ¿sí? Allí anuncia el Evangelio, el mensaje de Dios. Lleva a cabo la obra del Señor. Allí comienza
el ministerio en Samaria, en un pueblo despreciado. Predica en Samaria, la samaritana, y luego, bueno, esto que le dije que prohíbe el entrar en Samaria hasta que llegue el residente permanente en la iglesia, que es el Espíritu Santo. Entonces la orden es hasta lo último de la tierra. Y allí habla la palabra del Señor. Vamos un poco más adelante y dice la palabra del Señor allí, esto lo relata Juan 37 años después de que sucedió. ¿Sí? 37 años después escribe esto. Dice, vino una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a comprar de comer. La mujer samaritana dice, ¿cómo tú siendo judío? Porque era rarísimo, un judío no le hablaba a un samaritano y menos a una mujer. La mujer era un objeto, ¿sí? Caminaba 5 metros atrás del hombre, no era creíble, no tenía autoridad, era un objeto de intercambio, se daban una dote por la mujer. Y de paso, esta mujer samaritana era de reputación cuestionable, ¿sí? Despreciada. Sin embargo, va al pozo por agua, porque no hay persona sobre esta tierra que no tenga sed. No hay persona sobre esta tierra que no tenga sed, que no tenga necesidad de Dios. Algunos lo reconocen, otros no. Hay muchos que no reconocen que tienen necesidad de Dios. Y esta mujer tenía sed, por eso va por agua. Y va a un pozo que, si bien lo abrió Jacob, etc., era agua estancada. Y se encuentra allí con el que da de beber agua de corriente, agua viva. Se encuentra con Jesús. Por eso el Señor le dice, si conocieras el don de Dios y quién te pide de beber, tú le pedirías a Él. Vos le pedirías a Él y Él te daría agua viva, ¿sí? Entonces ella se acerca ahí al pozo, está este diálogo y el Señor le responde ella, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Sí? El Señor, cansado, pero haciendo la voluntad de Dios, teniendo el gozo de predicar, de cumplir con su ministerio, de hacer la obra de Dios, y ¿entre quiénes? Entre despreciados. Viene esta mujer despreciada. Y va a pasar esto. Esto pasa. Los despreciados se acercan a los pozos de agua. Ahora, ¿qué agua encuentran? Si de alguna manera nosotros somos un pozo de parte de Dios, ¿qué agua encuentran al llegar a nosotros? ¿Agua estancada o agua viva? ¿Cuándo es agua viva lo que se encuentra? Cuando le permitimos al Espíritu de Dios que nos use. Una fuente que salte para vida eterna, de su interior correrán ríos de agua viva. Habló del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios nos habla, cuando el Espíritu de Dios nos hace entender, mirando, leyendo con atención las Sagradas Escrituras, cuando el Espíritu del Señor actúa en nuestra vida, opera en nuestra vida, le permitimos hacer su obra en nuestra vida de justificación, santificación, misericordia, de compasión, de adopción, de regeneración y de glorificación, y le permitimos hacer su obra en nosotros y usarnos.
Cuando damos de lo que Él nos da, corre el agua. Ríos de agua viva hacia otros. Por eso el Señor le dijo, tú le pedirías a Él y Él te daría. ¿Por qué? El Espíritu de Dios en la vida de Jesucristo, como hombre está acá. Es Dios, es la segunda persona de la Trinidad encarnada, pero como hombre. ¿Por qué todo esto? Por la presencia del Espíritu de Dios. Y Él haciendo la voluntad del Padre. ¿Sí? A pesar del cansancio, a pesar de la situación difícil del lugar, de las personas que se acercaban, no se acercó a alguien perfecto, a alguien despreciado, a alguien con un montón de errores, alguien que necesitaba de Dios. ¿Amén? Amén. Y le dice eso. La mujer, le responde, ¿de dónde tienes para sacar? Respondió Jesús, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y eso pasa, ¿no? Cuando bebemos de agua estancada, volvemos a tener sed. Pero cuando bebemos del agua que Él nos da, ¡ay, el gozo en el corazón! Sí. Y la verdad que cuando alguien se encuentra con la palabra del Señor, con la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras, ¿sí? No con desvarío, sino la interpretación guiada, enseñada, impartida por el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios está en esa persona, para quienes tenemos al Espíritu Santo, el encontrarnos con la palabra del Señor, tanto escrita como con el sentido correcto, es un gozo. Sacia la sed. ¿Amén? Amén. Amén. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, no tengo marido. Y qué importante, hermanos, cuando nos acercamos al Señor. Esto, que el Señor dice, esto has dicho en verdad. Pero había tenido 5 y tenía 1. Y él, porque cualquiera de nosotros, ¿qué le dice? Che, estás mintiendo. No decís que decís que no tenés, pero en realidad tuviste 5 y el que tenés ahora no es. Así que en realidad tenés 1 ahora. Y el Señor le dice, esto has dicho en verdad. ¿Qué es lo que vio el Señor? Y esto lo ve el Señor en el corazón. Y solo el Señor lo ve. Sinceridad. ¿Sí? Sinceridad. Al acercarnos al Señor debemos hacerlo con sinceridad. No intentemos acomodar las cosas. No, a ver, te explico, Señor. ¿Por qué es que yo me equivoqué de esta manera? Todos los argumentos, todas las excusas. No. Sé sincero con Dios. Es necesario, es preciso que seas sincero. Y el Señor ve el corazón y sabe si sos sincero. Y si no, Él seguirá en misericordia, obrando en tu vida hasta lograr, presionando, hasta lograr que seas sincero. Y le hables desde ahí al Señor. Señor, me parece que tú eres el profeta prometido. Y ya ahí está empezando a experimentar una obra de Dios en su corazón esta mujer. Nuestros padres ya hablan de la adoración y todo eso, que yo no me voy a centrar ahí. Y le dijo la mujer en el versículo 25, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará
todas las cosas. Versículo 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Hermano, el Señor no juega a las escondidas. Esto es sumamente importante saber que Él está dispuesto a mostrarse a nuestra vida. No sé por qué se nos ha puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, sí, que Dios juega a las escondidas, que se sigue escondiendo, que esconde su rostro de nosotros. No, Dios quiere manifestarse a cada uno. Desde el que no sabe nada de nada y no sabe cómo llegó a una reunión de cristianos en donde se anuncia a Cristo, hasta aquel que tiene años y que conoce y que quizás sea teólogo y conozca muchos versículos de memoria. Dios quiere mostrarse, que le conozcan. Claramente le dijo a esta mujer, yo soy el que habla contigo, es el profeta prometido, es el Cristo, el Mesías, soy yo, el enviado de Dios, el ungido, el Hijo de Dios encarnado, porque cuando ella dice el profeta prometido, está diciendo la segunda persona de la Trinidad encarnada. Lo prometido por años, cuando los profetas decían, viene uno, aún Juan dijo, viene uno a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Viene uno, el cual bautizará con fuego y con el Espíritu Santo. Viene Jesucristo, viene el Señor, viene el Rey, viene aquel por quien todo fue hecho y para quien todo fue hecho. ¿Sí? Y esta mujer recibe esto. Cristo se manifiesta a las vidas. No pienses que no. Ay, a veces algunos por ahí piensan, dicen, no, es muy difícil que se convierta la gente. Es muy difícil que entiendan el mensaje del Evangelio. Tenemos que agarrar y decirle, bueno, a veces también por buen trato, siempre hay que tener buen trato, pero hasta llegamos a hacer algunas cosas, te felicito por venir a escuchar palabra de Dios y todas estas cosas así. ¿Por qué? Porque creemos que si no se va a abrir al Evangelio, no va a recibir de Cristo. Cristo quiere manifestarse, darse a conocer, descubrirse a cada corazón, a todos aquellos que tienen necesidad, que son conscientes de su necesidad y que saben que no pueden hacer nada para revertir su necesidad. A todos aquellos que tienen sed y que quizás han calmado por algún tiempo con agua estancada la sed, pero siguen teniendo sed. Por eso esta mujer dice, dame de beber de esa agua. Y es lo que espera el Señor, que le digamos, Señor, no puedo, dame a beber del agua viva. Necesito la obra de tu Santo Espíritu. Amén. Y mientras estaba en esto, dice, en esto vinieron sus discípulos. Oh, Dios. O sea, chusmearon de todo mientras hablaron. Hablaron de los 5 maridos, hablaron del lugar de adoración, del pozo, de todo eso hablaron. Y llega el momento del centro del mensaje. Dice, yo soy el que habla contigo. ¿Y qué pasa? Aparecen los muertos de hambre. Ahí estaban los discípulos. En esto llegaron los discípulos. Las interrupciones. Querido, cumple con la voluntad de Dios.
cumple con predicar el Evangelio, cumple con hacer la obra de Dios, a pesar del cansancio, a pesar del lugar difícil, las personas contrarias, a pesar de las interrupciones. Llegan y dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaban con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque ellos habían aprendido que el Señor siempre sabe lo que hace. Sí. Y en esto, Él sabe lo que hace, lo que está haciendo, lo que va a hacer. ¿Se acuerdan la alimentación de los 5,000? Que va y le dice a los discípulos, ¿de dónde tenemos comida para todos estos? Dice, pero Él les dijo, ¿sí? Les dijo así porque sabía lo que iba a hacer. Siempre Jesús sabe lo que va a hacer. Sabe lo que está haciendo, sabe lo que hizo y sabe lo que va a hacer. Entonces, predica confiando en el Señor. Anuncia confiando en el Señor. Anúnciale. Dalo a conocer, enseña, habla a uno, a más de uno. Donde Dios te abra la oportunidad. ¿Vio cuando dice abriéndose puerta para la palabra? Donde Dios te da oportunidad, hacelo. Felipe estaba en una tremenda campaña, cientos. Y el Señor le dice, Felipe, al desierto. Pero estamos acá con... Bueno, voy al desierto, me imagino que si acá se están reuniendo 1,000 personas... En el desierto me esperan 1,100, el 10% más. Felipe, uno solo. Eunuco, que no le era permitido un montón de cosas a los eunucos. Así que uno que está leyendo un rollo, y para allá. ¿Sí? Anuncia a Cristo. Haz la obra que el Señor te indica hacer. Dice, y este es el ministerio que el Señor nos ha dado, el ministerio de la reconciliación. Y pasa todo esto, ¿sí? El hecho de hacer la obra de Dios confiando. Pasa todo esto y sí, entonces la mujer, y en su casa también subraya eso, dejó su cántaro y fue a la ciudad. Pregunta, ¿para qué vino la mujer al pozo? Para buscar agua, ¿no? Será para los fideos, el agua, para lavar la ropa, vaya uno sabe para qué era. Pero ella fue a buscar agua, ¿sí? Su prioridad pasajera era buscar agua. Y dice, porque la palabra del Señor, hay muchos en donde el detalle, ¿ya? Por eso dar tiempo al leer la palabra del Señor, darnos tiempo, leer, volver a 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 leer. Ya lo leí 10 veces, bueno, 11, 12, y ver qué. ¿Sí? Y estudiar y ir a comentarios. Algunos comentarios son medio, pero otros también están muy buenos. Y hablar con otros y compartir. Vos sabés que estuve leyendo esto. Y deja el cántaro con lo que llevaba el agua. ¿Sí? ¿Qué denota esto? La urgencia en predicar. La urgencia en llevar el mensaje del Evangelio a otros. Ella deja el cántaro y se va a la ciudad. ¿Sí?
Deja algo pasajero. No era que nunca más, si era para los fideos, nunca más iba a hacer los fideos. Va a hacer los fideos. Pero ahora hay una prioridad, que es anunciarle a otros el evangelio del Señor. Deja el cántaro y va a la ciudad y empieza a decirle a los hombres, dice, a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Sí? Muy interesante esto. Vengan, vean. O sea, a Cristo no solo lo podés aprender, conocer acerca de Él, vos podés experimentarlo. Vengan y vean, ¿sí? Experiencia con el Señor. De hecho, cuando en Juan 17 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La palabra conocimiento ahí no es conocimiento, información intelectual, es conocimiento experimental. Y esto de conocimiento experimental, yo no conozco a una persona hasta que no sé cómo piensa esa persona. ¿Sí? Puedo saber o tener algo de información sobre esa persona. ¿A qué hora se levanta? Porque sé que a las 7 de la mañana saca el auto, se va a trabajar. Resulta que trabaja en una fábrica porque su atuendo es de esas cosas. Le gustan las rosas porque tiene plantado rosas por todos lados en su jardín. 28 rosales tenía tu mamá, ¿no? Algo de información. Ahora, hasta que no me pongo a hablar con esa persona y a escuchar a esa persona y ver cómo piensa, no lo puedo conocer. Muchos tienen información de Cristo, pero no conocen a Cristo, porque no saben cómo Él piensa. Y como Él piensa, está en la palabra del Señor. Por eso, y dice, ¿y puedo saber cómo piensa Dios? El apóstol Pablo dice, ustedes han recibido la mente de Cristo. Sí, el Espíritu del Señor nos ayuda a conocer cómo Él piensa. Y cuando conocemos cómo Él piensa, conocemos al Señor. Amén. Y entonces dijo, todo lo que he hecho. No dice todo lo que hago. He hecho. Es acción final, acabada y terminada. ¿Sabe qué significa esto? Que ella, al encontrarse con Cristo y entender que era el Mesías, ella se arrepintió. Ella se arrepintió verdaderamente. Ella se convirtió. Porque dice, todo lo que he hecho se terminó para mí. Hasta acá yo estuve en adulterio, hasta acá yo mentí, hasta acá robé, hasta acá fui egoísta, hasta acá el pecado para mí. Hasta acá. Todo lo que he hecho, y ella no habló nada más, ella testificó. Con sinceridad habló de quien la perdonó. ¿Sí? Y ahí ya empezó esto de ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque empezó a correr. No tenía mucha teología, algo conocía. No tenía mucho
conocimiento de ese, bueno, el profeta, el Mesías, bueno, ustedes dicen que en Jerusalén y no tenía mucho. Pero ¿qué sí tenía? Se encontró con el Salvador. Y no solo se encontró, lo escuchó. Y no solo lo escuchó, permitió que sus palabras obraran en su corazón. Dijo, yo necesito arrepentirme. Yo tengo sed. Yo estoy en desprecio. Yo necesito arrepentirme. Y fue sin mucha teología, pero con un encuentro con Cristo y convertida, porque no puede predicar a alguien que tiene 5 maridos, convertida, porque la predicación del Evangelio es para los convertidos, para los cristianos. Convertida, le dio testimonio a la aldea de Sicar de quién es el Señor. Y les, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Ve que le digo, hay gente con sed de Dios? Entre tanto, los discípulos le rogaban, acción continua, no es que le rogaron, le rogaban, Rabí, come, Rabí, come, Rabí, come. Y él le dijo, yo tengo una comida que comer. En el original, allí dice, yo tengo un manjar que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros, continuamente hablaban, ¿no? ¿Le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida, es que bien clarito, mi manjar es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y le relata todo eso. Esta mujer miró y entendió que había una prioridad, anunciar a Cristo. Deja ahí su cántaro, se va a anunciar al Señor. Y los otros siguen. Come maestro, pero por el amor de Dios, come. Estás cansado, venimos caminando, entonces come. Pan samaritano, pero bueno, come. Nos costó conseguirlo, así come. Y el Señor, no voy a comer. No es que no iba a comer nunca, dentro de 3, 4 horas capaz que comía. Pero ¿qué pasó? Ahí el Señor les dice, ay, desenfóquense de lo pasajero, del pan, y enfóquense en lo eterno. Levanten los ojos y vean que los samaritanos vienen a la presencia de Dios a oír palabra de Dios. Y tenemos que desenfocarnos de lo pasajero. ¿Cuántas cosas nos nublan, no? Y alzar los ojos y ver que hay muchos que vienen a la presencia de Dios a oír, a hablar a Jesús. Necesitan su palabra, necesitan de su poder, necesitan de encontrarse con Él, no porque les duele algo, porque están enfermos, también por eso, sino principalmente por la vida que tienen, por el peso de las culpas, de los pecados, de los errores. Y necesitan la libertad a la cual solo Jesús puede sacarlos. Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Amén. Amén. Entonces, y el Señor les habla nuevamente. Espéreme que dejé el bosquejo y me...
Y luego de decirle de la urgencia y la necesidad de testificar, de llevar la palabra del Señor, les habla de que evangelizar es un trabajo provechoso. Nada hay en vano. No es que no hay resultado. El versículo 36 lo dice: el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Hay resultado. Con esfuerzo, con sacrificio, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Va a haber lágrimas, va a haber decepción, va a haber cansancio, todo eso va a haber, ¿sí? Pero volverán con alegría. La alegría, hermanos, se puede perder. Un día estamos alegres, después nos suceden cosas y andamos tristes, pero el gozo no se pierde. No se debe perder, porque el gozo, hermano, no es una emoción, el gozo es una persona. Es Cristo en tu vida, en tu corazón. Es Cristo en tu corazón. ¿Amén? Amén. Sí va a haber todo eso, pero hay resultado, pero hay cosecha, pero hay conversión, hay vidas que son cambiadas. Cristo obrando en el corazón, Dios operando en Sicar. ¿Amén? Amén. No es sencillo, pero se puede llevar adelante. ¿Por qué? Por la presencia, por la mano, por la fuerza, por la gloria, por la gracia del Señor. ¿Cómo lo hacemos? A veces solo, pero no, está bueno servir solo. Como le dijo Marta, ¿no? Va al Señor y le dice de María: Señor, ¿no te da dejar que yo sirva sola? ¿Sí? Se hace en comunidad, ¿sí? Todos trabajamos. Y como decía Cari, valorando la gracia, la capacidad, la bendición, el poder del Señor sobre cada uno. Distintos miembros con distintas funciones, y no podemos decir: no te necesito. ¿Sí? En comunidad todos trabajamos, en obediencia, por amor y gratitud, no por la recompensa. Servir a Dios, como dice el libro de Hebreos, por amor y con gratitud. En equipo, dice: unos siembran, otros ciegan, pero el crecimiento lo da Dios. Dios da el crecimiento. Aquí era claro, ¿quiénes eran? Unos sembraron, la samaritana fue y sembró, y otros entraron en sus labores, y ellos los dice, hasta que entendían los discípulos que tenían que levantar los ojos, que ya iba a haber tiempo para comer el pan, ¿no? Y que venía esa turba de samaritanos a oír la palabra del Señor, y entraron en las labores de la samaritana. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿no? Porque Dios, que a veces, y ha sucedido que en las misiones, cuando se lleva el evangelio a otros lugares, en algunos lugares dice: no, si alcanzás al cacique, alcanzás a toda la... Y sabe que a veces sí se da de esa manera, pero Dios no piensa de esa manera. La que tenía 5 maridos. Si uno dice: a ver, Señor, entra tu evangelio acá para que impacte y salga a la aldea y te reciba, tenés que ir al gobernador de la aldea, no sé, bueno, a la autoridad de la aldea, no a la autoridad, o al que está más
más brilloso, de limpio y de, ¿no? Y de ordenado. A ese. No, vamos a empezar con la despreciada. Y yo sé, mire, a mí me pasó. Uno se ve insuficiente, incapaz, como tipo Moisés, ¿no? Cuando dice, no sé hablar, no me salen las cosas. ¿Cómo yo voy a hablarle a 1, a 2, a 3, a 10? No, Señor, elegí a otro. Vos querés éxito, pensalo, no es conmigo. Yo así le dije al Señor. El Señor un día llega a mi vida y me dice, predica mi palabra. Yo, medio tartamudo era, venía gente a mi casa y yo me escondía porque no podía estar con la gente. Yo digo, Señor, o una de dos, una de estas dos cosas está pasando. O yo estoy muy emocionado y me estoy creyendo de que vos podés hacer algo con esta nada. Porque vio cuando dice lo vil, lo menospreciado, y lo pone bien clarito, lo nada. Escogió Dios. O yo estoy muy emocionado creyendo que vos realmente lo vil, lo menospreciado, lo nada. O yo estoy imaginando que te estoy escuchando, que me decís que me vas a usar y qué sé yo, y estoy imaginando. Entonces, si realmente vos me estás diciendo, te quiero aclarar algo. Y así le dije, yo te quiero aclarar algo, Señor, con todo respeto, vos sos el Señor, pero pensalo 2 veces a lo que está por hacer, porque yo no sirvo para nada. Eso es lo que me dijo mi mamá. Y mi mamá no, mi papá. Mi padrastro me dijo, no servís para nada, arrancado verde, ¿para qué viniste al mundo? Y tantas otras cosas que son irrepetibles. Entonces, digo, lo que él dice es lo que... Así que tenés que creer lo que él dice y terminarla con este asunto de que querés usarme. No me contestó nada, volví a escuchar la misma voz. Predica mi palabra, anúnciales. Porque no te pido nada, lo único que te pido es fidelidad. Y eso fue impactante para mi alma, ¿sí? Ella despreciada, usada por el Señor. Los otros se meten en las labores y todo con resultado. Todo con resultado. La comida, dice aquí, el gozo del Señor a pesar del cansancio, ¿no? Es hacer la voluntad de Dios. Y que hagamos lo que el Señor nos indicó hacer. A veces va a haber incomodidad hasta que entendemos qué es lo que tenemos que hacer de parte del Señor. Cómo servirle, cómo hablar a otros del Señor. Que Dios, al fijarse en nosotros, no se equivocó. Yo te lo puedo decir, no se equivocó. Si te ha hablado, no se equivocó, hermano. No se equivocó, hermana. Pero me faltan tantas cosas. Bueno, obvio, vas a tener que esforzarte, dedicarte, sacrificarte, estudiar, ¿sí? Tener comunión con el Señor a través de la oración, de la palabra. Adorar al Señor con el servicio. Pero Él no se equivocó. Dios quiere que disfrutemos el Evangelio. Y una de las maneras importantísimas para esto es hablar la palabra de Dios a aquellos que aún no la tienen y que agonizan en una condición miserable. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Entonces, servir a pesar de todo. Urgencia hay en predicar y evangelizar es un trabajo con provecho y con resultado. Nada de lo que hagamos para el Señor, dice Corintios, es en vano. Amén. Nos ponemos de pie y oramos.